esta mañana There's a word for you this morning, y está hablando el Señor and the Lord is speaking a nosotros to us acerca de este tiempo. about this time. Yo quiero que por unos minutos I want you for a few minutes nosotros podamos decirle a Dios, and me to say the Lord, abre mi oído. open my ears. Vamos, dígalo conmigo. Say it with me. Abre mi oído Open my ear para oír tu palabra, so I can hear your word, para que pueda penetrar tu palabra so I can have that word inside of me, en mí. in me. Dígalo, en mí. Say it, in me. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Glory to the Lord. Give a big hand of applause to the Lord. Todos nosotros All of us necesitamos ver need to see una transformación a transformation en el tiempo en que vivimos. in the time in which we are living. La semana pasada estuvimos hablando de la transición Last week we were talking about a transaction a la nueva temporada. to the new ¿Cuántos estuvieron season. aquí? How many of you were here? ¿Cuántos estuvieron aquí? How many of you were here? Y hemos hablado acerca de trascender And we have talked about transcending, y que para trascender and that to be able to transcend, necesitamos ciertas cosas, we need several things. ciertos requisitos. Several things that we need for that. Y una de las cosas And one of era the el things- arrepentimiento. It was to have repentment in your life. ¿Se acuerda? Do you remember? Y el arrepentimiento And the repentment va a traer el cambio, will bring the change va a traer la bendición, and will bring the blessing. va a traer la activación, Will bring the activation. amén, Amen. la evaluación de nuestros hechos. And the evaluation of what we do, of our acts. Evaluar To evaluate cómo empezamos el año how we start in the year y cómo el año pasado and how did last year nosotros estuvimos. we were. En eso In that, nosotros podemos corregir. we can maybe do some things Y there. por eso And that is why es que nosotros debemos aprender is that we need to learn a no conformarnos, not to conform ourselves, sino más bien a transformarnos. but to also to transform ourselves. Amén. Amen. Y es por eso And that is why que Dios divide that God divides aún el día, even the day, las horas, the hours, los meses, the months, los años, the years, los tiempos, the times, las temporadas. the seasons. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Porque tiene que haber un final Because there has to be an ending, para que haya un nuevo comienzo. so there can be a new start. No me están entendiendo. You're not understanding this. Tiene que haber un final There has to be an ending, para que haya un nuevo comienzo. so there can be a new start. Nunca puede haber un nuevo comienzo There can never be a new beginning si algo no se termina. if something has not ended. El problema This is the es que problem, muchos de nosotros is that a lot of us no queremos ponerle fin don't want to put an end a las cosas to the things que ya pasaron. that have already Y happened. hablamos la semana And pasada that's what we speak about last week, que la palabra dice, that the word says, no traigáis a memoria las cosas antiguas. do not bring to memory the old things. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say Ni amen? las cosas pasadas. Or the past things. He aquí yo hago cosa nueva. Because I do new things. Y en Apocalipsis 21 And in Revelation chapter 21, dice, it says, y el que estaba sentado en el trono, and that I was sitting on the throne dijo, said, he aquí I'm yo hago here, nuevas I do new, todas, all of, todas, all of, todas, all, todas, all, todas all las cosas. the things. Diga conmigo, nuevas cosas. Say with me, new things, New thing. nuevas cosas. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? ¿Alguien quiere algo nuevo? Someone wants something new? ¿O queremos andar arrastrando la carreta del año pasado? Or do we want to keep hanging to the things that we had in the ¿Queremos past? andar arrastrando la depresión del año pasado? You want to have the same depression as the old year? ¿Queremos andar arrastrando el dolor del año pasado? You want to have the pain of last year? ¿Queremos andar arrastrando la deuda del año pasado? Do you want to have debts from last year? ¿Hay alguien en esta mañana? Is there someone in this morning Le today? estoy hablando a alguien. Am I speaking to someone? Quiero que vaya conmigo en esta mañana a Romanos, I want you to go to Romans today, capítulo 8. chapter 8. Romanos capítulo 8, Romans chapter 8, versículo 19. verse 19. Diga conmigo, cielo nuevo, Say with me, a new heaven, tierra nueva. new earth. Amén. Amen. Ahora, dice Romanos capítulo 8, versículo 19. Cuando lo tienen, usted puede gritar
amén. When you have Romans 8:19, you can No me yell suena un grito. A amen. ver, a la una, a las dos y a la... 1, 2, 3, yell. Dice la palabra del Señor. This is what the word of God says. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los... Give me help. Ayúdenme. La manifestación de los The manifestation hijos. of the children, Diga conmigo, hijos of the sons de Dios. of God. Entonces, ¿cuál es el anhelo ardiente de la creación? So what is the vision of the creation? The manifestation. La manifestación. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say De amen? los hijos de Dios. Of the sons of God. Y escuche, And listen, está gimiendo la tierra, the earth is yelling, está gimiendo el cielo, the heavens are está screaming, gimiendo la creación, the creation is shouting los out, árboles, the trees, las plantas, the plants, los cambios the climáticos. climatic changes. Déjeme decirle algo. And let me tell you something. Es tan It importante is so important que usted y yo nos manifestemos that you and I can be manifested como hijos like sons, para que la creación so that creation pueda recibir can receive lo que de un principio what since the beginning ya Dios ha establecido. God has established. Recuerde, And remember, inside you, está en ti. dentro de usted. It's inside of you. ¿Cuántos están aquí? How many of you are here? Dentro de usted, It's inside of you usted tiene un poder, because you have a power. usted tiene autoridad, You have authority. usted tiene al Cristo vivo. You have the living Christ. Mas ya no vivo yo, But I don't live no more. mas Cristo vive en mí. But Christ is the one that lives in Y me. Cristo viviendo en nosotros And if Christ living in us nos hace a nosotros makes us personas poderosas, powerful people. poderosas, Powerful. poderosas, Powerful. con autoridad. With authority. Y vemos And we can see que la tierra that the earth está bebiendo is drinking a trago grande with big drinks cada día, every day. más More y más and more y más and more y más. and more. Las aguas The amargas waters that are salted del pecado, of the sin, de la maldición, of the curse, de la brujería, of witchcraft, de la enfermedad, of sickness, de la pobreza of poverty, y de todo lo que contrae and everything that is around. la caída del hombre. When the man fell, Y Cristo and Christ, vino he came para redimir la tierra. to redeem the earth. Diga conmigo, redimir. Say with me, to redeem. Quiere decir que nos va a nosotros transformar mediante la redención. That means that through his redemption, he's going to transform us. Él nos ha comprado. He has already done that for us. Somos propiedad suya. We are his property. Y muchos And a lot hoy en día today están en la iglesia, are at a church, pero no son la iglesia. but they are not the church. Tócalo al que está a tu lado, a ver si le te hablan. Touch the one next to you and say, they're speaking to you. Estamos en la iglesia, We are at the church, pero no somos la iglesia. but we are not the church. Porque para ser la iglesia Because to be able to be the church, necesitamos manifestarnos. we need to manifest ourselves. Nosotros Us tenemos que entender. need to understand. Versículo 20, por favor. Verse 20, please. Tenemos que entender We need to understand a qué Dios nos quiere llevar where God wants to send us y por qué. and for what. ¿Por qué Why? es necesario este cambio? And why is necessary. Porque la creación fue sujeta a vanidad por su propia voluntad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21. Verse 21. Porque también la creación misma será que, It will be what? será que, diga conmigo, libertada Say with me, in freedom de la corrupción. Ay, Dios mío. De la corrupción from that corruption a la, my God, Dios mío, de la corrupción from a that la corruption libertad to freedom, gloriosa glorious. de los, my God, hoy comieron. Dios mío, did you eat today? Vamos a liberarlo a todos en el otro templo. We're going to deliver everyone to you in the other service.
Le vamos a sacar el espíritu de estupor, We're going to take that spirit that keeps you calm, el espíritu de pasividad, the spirit that keeps keeping you el calm, espíritu de estar así calladito, the spirit that is just be quiet, esperando que otro se active. waiting for others to get activated. Diga conmigo, libertad Say with me, freedom gloriosa that is de glorious los hijos from the sons de Dios. of God, En los hijos de from Dios, the children of God. el cáncer no tiene efecto. It means that it needs to have an En los effect. hijos de Dios, In the children of la God, miseria no tiene efecto. poverty have no En effect. los hijos de In Dios, the children of God, la enfermedad no tiene efecto. sickness doesn't have any ¿Por effect. qué? Why? Porque hay una libertad Because there's a a freedom la cual somos nosotros expuestos. in which we are exposed to. Ahora ya no soy Now I'm not la persona carnal que era the antes, fleshly person that I was, sino que but ahora now he sido libertado. I have been to freedom. Dios me ha dado libertad. God has given me freedom. Pero libertad para qué? But freedom for what? Dile, libertad para qué, chico. Say, freedom for what, man? Libertad para ver el partido de las Chivas. Say, freedom to see the soccer from Chivas. Libertad para quedarme durmiendo, que estaba lloviznando ayer bien lindo. Freedom to stay sleeping because yesterday was a beautiful day. Me como unas tortitas y unos pancitos y a la cama. I might eat something and then I'm going to go to bed. No, libertad para quejarnos día tras día tras día. Or no, just freedom to complain about day to day ¿Por to qué la day. iglesia no está activada? Why is the church not ¿Por qué activated? la iglesia y los hijos no se han manifestado? Why the church and the children have not Porque manifested tienen themselves? una actitud Because they have an attitude de queja of complaint, por cuanto miran todo lo que no tienen que mirar. because they see what they're not supposed Ahora to vamos al see. libro de Habacuc, capítulo 1. Now we're going to the book of Habakkuk on chapter 1. Habacuc, capítulo 1, Habakkuk chapter 1, versículo 1 verse 1 en adelante. and on. Y quiero mostrarle And I want to show you cómo los hijos de Dios how the children of God se manifiestan will manifest, para tiempos difíciles. and they used to manifest in En all otras times. palabras, In other words, no estamos nosotros it's not us para conformarnos al tiempo, or here to confirm in this a las time noticias to the notice y a los temores. and to the fear. ¿Cuántos están acá en esta How mañana? many of you are here this morning? Habacuc capítulo 1, profecía que vio el profeta Habacuc. Seguí, por favor. Y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia y destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Diga conmigo, Say with me. esto se parece This seems so much mucho a lo que pasa hoy. to what's happening nowadays. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? ¿Cuántas personas están aquí? How many of you are here A lo mejor atormentados that maybe have something in por you? las noticias, But maybe all the news going que on, todo el mundo va a ser deportado, that everyone's going to get deported, que todo el mundo lo van a meter preso, that everyone's going to go to jail, que todo el mundo va a tener problemas con that, inmigración, that everyone's going to have immigration problems. y tienen un temor. And they have a fear. Why? ¿Por qué? Porque su fe Because their faith no está basada is not based en Cristo. in Christ. Porque si tu fe está basada en Cristo, Because if your faith is based on Christ, tú no tienes que tener temor. you don't need to be afraid. Tuvimos tiempo de gracia. We had a time of thanks. Acá muchos recibieron papeles A lot of you received papers, y muchos otros recibieron la palabra. and a lot of you received the word. What are you doing with your word? ¿Qué es lo que tú estás haciendo con tu palabra? ¿Cuántos están acá? How many of you are here? ¿Qué estás haciendo con la palabra que Dios te da? What are you doing with the word that God gives you? ¿La estás poniendo en un cajoncito? Are you just putting it into a drawer? ¿La estás guardando? Are you putting it away? ¿O solo dices, Or you just say, mi apóstol solo me quiere dar un poquito de ánimo? my apostle just wants to cheer me up? Porque
Isaías dice Because this is what Isaiah says. que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. That our thinking is not the Lord's thinking. Y nuestros caminos no son los caminos de Dios. And our paths are not God's path. Ahora, ¿por qué nosotros And now why todo lo razonamos is it that we all take this conforme a lo que oímos? to whatever we want to hear? Fíjese que dice que en los últimos It días says that in the last days, enviará Dios God will un send espíritu de mentira a spirit of lies sobre la tierra on the earth. para que muchos So a lot que no están verdaderamente en la palabra that are not truly in the word of God sean engañados. will be lied No to. es el diablo, It's not the devil, es Dios. it's the Lord. Why? ¿Por qué? Porque muchos Because a lot of you están escuchando are just listening, no la voz de Dios, not the word of God, sino la voz del mundo. but the voice of the world. Y cuando uno tiene miedo And when we're a afraid lo que está pasando alrededor, to what is going on in our surroundings, uno no está escuchando lo que está hablando Dios en su trono. someone is not listening to what the Lord is speaking in his throne. Porque Isaías dice, Because Isaiah says, lo hablamos la semana pasada, we talked about it last week, porque aquí because here, que tinieblas that maybe they will cover the land rodearán la tierra and they will surround the earth y oscuridad las naciones. and there will be darkness in the nations. Más sobre But ti over you, mas sobre ti body upon you, amanecerá Jehová God will have your new y sobre beginning. ti And over you, será vista su gloria. His glory will be Yo le seen. estoy hablando a alguien en esta mañana. Am I speaking to someone in this morning? No importa que hay tiniebla, It don't matter if there's no darkness. importa que hay oscuridad. If there's darkness, it don't matter. Ahora es tiempo de manifestar su Now gloria. is the time to manifest His Ahora es glory. tiempo de manifestar su luz. It's the time to manifest His light. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Habacuc tenía un temor. Habakkuk had a fear in him. Era profeta de Dios. He was a prophet of God, Pero la palabra que él suelta en el capítulo 1 but the word that he lives está basada is based en estadísticas de lo que estaba viviendo en ese momento, on statistics of what he was living on, pero no de lo que Dios estaba haciendo en el cielo. but not because of what God was doing in the heaven. Mire esto, Look at this. todos pedimos que la misericordia de Dios nos alcance, We all want for the Lord's mercy to reach el us, amor de Dios nos alcance, for the love of us to reach us. pero ¿dónde está la justicia de Dios? But where is the justice of God? Un día dijo un hermano, One day a brother said, mire, look, yo hice esto y esto y esto, I did this and this and that, y Dios me perdonó, and God forgave me. pero sin embargo But tuve que ir a la cárcel, I still had to go to jail. pero Dios me perdonó, But God forgave me. pero fuiste expuesto a la justicia, But you were exposed to justice. porque Dios perdona, Because God forgives, pero no deja de ser justo. but He doesn't live from being ¿Cuántos just. están aquí en esta mañana? How many of you are here this morning? Si tú te crees que por ser cristiano If- puedes hacer lo que tú If quieres, you think just for being Christian you can do whatever you want, o te da derecho a hacer lo que tú quieres, or have the right to do whatever you cuando want, venga la justicia, when justice comes, no le reclames a Dios, do not proclaim to God, porque Dios es amor, because God is pero love, también Dios es justo. but He's also just. ¿Cuántos están acá en esta mañana? How many of you are here this morning? Entonces, And then Dios God va a sacudir will crumble, la nación. He will shake the nations. ¿Para qué? For what? Para despertar. So He can wake up. Para despertar. So He can wake up. Para So despertar He can wake up al pueblo to the nation que está dormido. that is sleeping. ¿Qué dice el siguiente versículo? What the next verse says. Por lo cual la ley es debilitada. Hoy estaba bien el micrófono, ahora está un poquito. Por la cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En otras palabras, In other words, no había justicia, there was no justice. no había justicia, There was no justice. no había justicia. There was no justice. ¿Cuántos están viviendo algún momento de injusticia? How many of you are living an unjust moment? Tal vez es injusto, Maybe it's not right. pero ¿qué tenemos que hacer en ese momento? But what we need to do in that moment? ¿Tenemos que quejarnos? Do we need to complain? ¿Tenemos que llorar? Do we need to cry? ¿Tenemos que pelear con la Do gente? we need to fight with the people? Mire qué dice el siguiente Look versículo. what the next verse says. Y Dios le contesta. Por eso
Diga conmigo, perspectiva de la tierra That's why it says perspective of the o earth perspectiva del cielo. or perspective of the earth, of the What are you heavens. looking for? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿La perspectiva del cielo The perspective of the heavens o la de la tierra? or from the earth? ¿Qué es lo que tú estás buscando? What are you looking for? ¿Lo que está pasando en la tierra What is going on the earth o lo que está pasando en el cielo? or what's going on the heavens? Ahora mire, And now look at this. Dios le responde, This is what God says. mira entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando la contare no la creeréis. Diga conmigo, manifestación. Say with me, manifestation. Ahora, este hombre está quejándose, This man is complaining. está teniendo un momento de conflicto. He's having a conflict moment. Muchos líderes me abandonan a mí. A lot of leaders leave me A alone la hora del trabajo, when it's time of the job, a la hora de forzarse, when it's time of having a more la hora de effort, dar, of giving, a la hora de hacer la milla extra. in the time of doing something Es extra. mejor venir y presentar renuncia It's better just to come and say I y quit decir, bueno, yo ya no quiero estar más, and say, well, I don't want to be here no more. a que decir, me voy a poner los Or pantalones just say I'm going to pull my pants y on me voy a manifestar como un hijo de Dios. and I will manifest as a child of God. ¿Por qué? Why? Porque están en la perspectiva terrenal. Because you are in that earth of their Su perspective. crisis, Its crisis, su crisis his crisis, es más fuerte it might be que el stronger poder de Dios que está dentro de usted. than the power that God has inside of you. Yo no sé si usted me entendió. I don't know if you're understanding. Otra vez, Once again, tu crisis, your crisis, tu crisis, your crisis, tu crisis your crisis es más grande is greater que el poder de Dios than the power of God que está dentro de that ti. is inside of you. No importa, usted puede decir no, pero No usted matter. no manifiesta. You can say no, but you don't manifest it. Why? ¿Por qué? Porque tus acciones Because your actions hacen do que tu crisis sea más grande. that your crisis be greater. Te lo explico de esta manera. I'm going to explain it this way. ¿Cómo nosotros manifestamos How do we manifest un Dios grande a greater God en los grandes problemas? in the great problems? ¿Cuántas veces How many times nos encontramos en un problema grande? we find ourselves into a big problem? Diga conmigo, grande problema. Say with me, a great problem. ¿Y para qué Dios te envía un gran problema? And why does God send you a big problem? ¿Para qué Dios permite Why does God let this happen? que pases una prueba tan grande? That you go through something so big? ¿Para matarte? To kill you? No, No. para elevar tu nivel To put you in another y level desarrollar el potencial que está escondido. and to enroll in you as something that is hiding in you. Lo que pasa But this is what happens. es que Dios That God no ve un carrito viejo y chueco. does not see an old car. Dios dentro de ti God sees inside of puso un you. motor Ferrari He put, Fórmula 1 he put a Ferrari motor inside of you que puede correr a 400 millas por hora. that can run 400 miles per hour. Pero tú a 50 millas ya está. Ay, que ya no puedo. But you at 50 miles, you're like, Ay, I ¿qué can't. voy a hacer? Oh, what am I going to Es que do? yo tengo hijos. It's because I have Y yo child. tengo mamá, soy And I have a mamá. mom. Y tengo que hacer esto. And I have to do Y this. tengo que hacer el otro. And I have to do the Y ya other. no puedo. And I can't. Y ni hablar de los varones. And not speaking about the guys. Es que usted no sabe. Because you don't Yo know. trabajo. I work. Tengo que trabajar largo. I have to work very far Después away. tengo que venir. Then I have to Y después come. tengo que hacer esto. Then I have to do Y this. después tengo que hacer el otro. Then I have to do the Y el other. otro. And the other. Déjame decirte algo. Let me tell you something. ¿Por qué no paras de excusa este año? Why don't you stop with being excused this time? Tocalo al que está a tu lado, si le fue para vos, ¿eh? Touch the one next to you and say, I'm a man. Cuando yo le hablo a cualquier persona, When I speak to any person, le digo, bueno, ¿y qué es lo que haces vos? I say, well, what do you do? Porque a lo mejor a mí me dijeron un día, es que lo que pasa es que usted no trabaja. They told me one day it's because you don't work. Gracias. Thank you. Muchas gracias, le digo. Thank you so much. That's what I Ser said. pastor no es trabajar. To be a pastor is not to work. Pero el otro día estábamos con David But the other day we were with David, y 4 horas buscando por todos lados para conseguir la carpeta. and 4 hours searching for a carpet. Para un lado, para el otro, para One el side otro, to para the el other, otro, para el to otro. the other. Después tengo que ir a otro lado, Then I buscar have al to go to another pintor, side to look for paint, buscar a la pintura, to look for paint, buscar al que va a trabajar, to those that are going to work, correr para un lado, to go one way, correr para el otro. to the other.
Cuando usted se va a dormir, When you go to sleep, yo me voy a orar. I go pray. Hello. Hola. Pero ser pastor no es trabajo. But to be a pastor is not to do any job. Hagamos una cosa. Let's do something. Usted por lo menos gana su sueldo. Maybe you have money that you owe, right? Hay veces And there's times que yo no lo recibo mi sueldo, that I don't receive anything, pero no dejo de trabajar. but I don't stop working. ¿Cuántos están acá en esta mañana? How many of you are here? ¿Por qué? Why? Porque mi salario Because my salary, no depende it does not de depend la gente. of the people. Mi salario But my salary depende. depends. Vamos, darle un aplauso al rey. Giving a big hand of applause to the King. Ahora mire esto. And now look at this. Diga conmigo manifestación. Say with me, manifestation. ¿Cómo nosotros podemos pasar ese rompimiento? How can we make that a De breakness? las excusas, From excuses, del temor, from the fear, del fracaso from the y fracas, de todo lo que está viviendo a su alrededor. and from everything that is living on your ¿Cómo surroundings. nosotros podemos? How can we do this? Vamos a ir ahora a Habacuc capítulo 3. Let's go to Habakkuk chapter 3. Please. Por favor. Habacuc capítulo 3. Habakkuk chapter 3. Sí me está siguiendo, ¿verdad? You are following me, right? Algo se tiene que activar en usted, hermano. Something needs to get activated No in puede you. decir amén, no puede decir gloria a Can't you Dios. just say amen or glory to the Yo Lord? creo que pronto el Señor me va a llevar a otro I lugar. think that maybe the Lord one day will take me to another place. Indianápolis no quiere la palabra apostólica. Indianapolis does not want the apostolic word. Le vamos a traer un pastor tranquilo que le predique todos los domingos, lo tenga contento. We're going to bring here a pastor that just keeps you warm all the time. Capítulo 3, Chapter 3, verso 2. verse 2. Escuche, Listen to this. ¿qué es lo que activa en nosotros la manifestación? What is it that activates in us the manifestation? Escuche bien. Listen. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hay puntos importantes There's important points here que nosotros tenemos que destacar. that we need to understand. Lo primero The first thing que activa that activates los cambios de tiempo, the changes of los seasons, cambios de temporada times of seasons, y las bendiciones and the blessings para manifestar to manifest el Hijo de Dios que está dentro de mí the Son of God that is inside of me es la palabra. is the word. Oh Jehová, Oh Jehovah, cuando oí tu palabra when I heard your word, temí. I had fear. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Cristo Christ viene pronto. is coming soon. Aunque no lo estás esperando. Even if you're not expecting him. Cristo Christ viene pronto. is coming soon. Yo echaría un grito de júbilo. I will hermano. scream with a big scream of jubilee. Ahora, And now, cuando viene, when he comes, Él va a pedir cuentas. he will ask you for things. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Will you give? ¿Con quién estás? Con el don. Who are you with that gift? ¿Cuántos están acá en esta mañana? How many of you are in this morning? Yo te di un don. I gave you a gift. Yo te di un talento. I gave you a talent. Yo te di autoridad. I gave you authority. Yo te di mi hijo. I gave you my Yo child. te di las naciones. I gave you the Yo te nations. di las riquezas. I gave you wealth. ¿Qué hiciste? What did you do? Señor, Lord, tú sabes, you know, tantos problemas. so many problems. Mi marido nunca cambió. My husband never Mi changed. mujer nunca cambió. My wife never changed. Mis hijos, My children, esto, this, el otro. the other. Y Dios te dice, And God tells you, porque tú nunca cambiaste. why did you never change? Ellos nunca cambiaron. Because you never change. Diga conmigo, Say with me, el primero que tiene que cambiar the first one that needs to change, soy yo. it's me. ¿Cuántos están acá en esta mañana? How many of you are here this morning? Nunca There will never va a venir un cambio will come a change si sigue siendo el mismo. if you keep being the same. ¿Por qué? Why? Porque tu actitud Because your attitude desata una reacción. will unleash a reaction. Hello. Hola. Por eso dice la escritura That is what the scripture says.
que nosotros, that us, como somos, since we are, así somos en el corazón. or the way we are, that's how we are in our heart. Porque lo que revelamos Because what we reveal es lo que está dentro. is what is inside. Y es por eso And that is why que en falta de temor de Dios that when you don't have fear of God, hace una iglesia muerta, makes a dead church. hace una iglesia apagada, It makes a church that is hace up. una iglesia que tiene que luchar con su fuerza, A church that has to fight against your strength. forma líderes que están dormidos, We do leaders that are sleeping. forma líderes que solo sirven al templo, Firms that just serve the temple, pero no sirven al hombre de Dios. but they don't serve the men of God. Déjame decirte algo. And let me tell you something. ¿Qué es más importante? What is more important? ¿El templo The temple o el hombre de Dios? or the men of God? Acá los voy a agarrar con una pregunta. I'm going to ask you a question. What is more important? ¿Qué es más importante? ¿El templo The temple o el hombre? or the man? Hello. Hola. ¿El templo? The temple? ¿Sí? Is that right? Ahora, yo le hago una pregunta. And I will make you a question. Si tenemos templo If we have a temple y no tenemos hombre de Dios, and if we don't have a man of God, ¿para qué sirve el templo? then what does that temple works for? El templo The temple es el edificio is the building que usa Dios that God uses para recibir to receive a los que se congregan. those that congregate. Pero Dios, But God, antes de constituir el templo, before constituting the temple, constituyó el sacerdocio. He constituted the priest. Primero, First, sacerdocio. the priesthood. Después, Then, templo. the temple. Entonces, So then, ¿qué es más importante? what is more important? ¿Por qué Eliseo Why Eliseo servía a él, servía a Elías served Elias y no servía a su ministerio? and didn't serve his ministry? ¿Por qué Why Josué Joshua sirvió a Moisés? served Moses? No había templo. There was no temple. Porque Dios levanta hombres. Because God raises men ¿Para qué? for what? Para que esos hombres So those men sirvan can serve a la unción the que anointing está depositada that is in en el hombre de Dios. the men of God. Why? ¿Por qué? Porque dentro del hombre de Dios Because inside the men of God, está la activación, the activation is there. está la provisión, Is the provision, está el poder, is the power, está la autoridad is the authority para impartir. to impart. ¿Sabe qué le dice el Señor You a know- Timoteo? You know what the Lord says to En Timothy? segunda de Timoteo, Second of Timothy, aviva el fuego open and make more Aviva el fire. fuego Make more del fire don de Dios over, que from está en God ti, that is inside of el you, cual recibiste which you receive cuando te impusieron las manos. when they place their hands. No dice cuando viniste al templo, It doesn't say when you came to no the dice temple cuando viniste al or culto, when you came to the church. no dice cuando entraste a la It iglesia, doesn't say when you came in the church. dice It says cuando impusieron las manos, when they placed the hands, recibiste un don, you received the gift, recibiste fuego you received y fire, está dormido, and it's sleeping. está quieto. It's still. Avívalo. Make it alive. Pero no lo voy a avivar yo, lo tenés que avivar vos. But I don't have to do it. You're the one that needs to do it. ¿Y qué es lo que aviva el fuego de Dios? And what is it that makes the fire inside of you? The fear. El temor. Ah, yo siento la presencia de I Dios. can feel the presence of God. Se está cayendo una gloria. Solamente mencionar la palabra temor Just to say fear, y cae una corriente del Espíritu en este lugar. and then the presence of God comes in this place. Temor. Fear. Cuando oímos la palabra, When we hear the word, lo primero que pasa, first thing that happens, dice Habacuc, it says, Habakkuk said, oí tu palabra I heard your word y me dio temor. and I had fear. Señor, Lord, cuando escuché tu palabra, when I heard your se word, activó en mí something got activated algo in que me. no tenía. Something that I didn't Ahora have. sé que eres grande, But now I know that you are sé que eres great. justo, I know that you are just. sé que vas a juzgar esa I know nación. that you will judge this Yo no nation. quiero caer, I don't want to fall. no quiero que mi cabeza I don't want caiga for my head to con fall los impíos. by the unjust people. Yo tengo temor. I have fear.
¿Cuántos están acá en esta mañana? How many of you are here in this morning? ¿Por qué? Why? Porque el temor Because the fear activa activates la manifestación de los hijos. the manifestation of the children of God. ¿Sabe qué? You know what? Un hijo A child que teme a su padre that fears his father no tiene miedo porque está con la faja en la mano. is not afraid because of the belt he has on his hands. El hijo rebelde tiene miedo cuando está con la faja en la mano. The rebel son is the one that fears the belt. A mí me da tristeza And it upsets me a ver algunos líderes to see some leaders que dicen, ahí viene el apóstol. that say, here comes the apostle. Uy, ahora nos va a regañar. Oh, now he's going to say something to us. Mi pregunta es, Now my question is this. ¿quién te dio esa revelación? Who gave you that revelation? ¿Cómo sabes que te voy a regañar? How do you know I'm going to say something bad to you? Seguro que hoy me la da. For sure he's going to say something to me. Ahora, la pregunta es, Now the question is, ¿por qué? why? ¿No será que no estás haciendo lo que tenés que hacer? Is it because you're not doing what you're supposed to be doing? ¿No será que lo que te encargaron que hiciera no lo hiciste? Or because what they told you to do, you didn't do? Y por eso ahora le tenés miedo a la vara. And maybe that's why you're afraid of the hand? ¿Por qué? Why? Porque si vos estás haciendo lo bueno, Because if you're doing the right el thing, libro de Romanos the book of Romans dice, says, no temáis do not be a afraid las autoridades, to the authorities, que someteos a ellas. because you need to go to them. Romanos capítulo 12, Romans chapter 12, versículo 1, verse 1. por favor. Habacuc dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, It says, do what you need to do inside of me. y en medio de los tiempos hazlas conocer. And at times to make it Pero lo seen. primero que dice, oí tu palabra But the first thing he says, I heard your y word, temí. and I had fear. Ahora, Romanos capítulo 12, versículos más adelante, dame el 5. Romans chapter 12, verse 5. Versículo 5, un poquito más adelante, por favor. Dame como el 7, 8 por ahí. Romans chapter 12, 7 and 8. No, más. Estoy en el versículo incorrecto. Un poquito más. Deja que te lo busco yo. Ahí está. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades que... ¿A las autoridades que? Authorities that are what? Diga conmigo, superiores. That are superior. ¿Por qué? Why? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. From God, Y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo siguiente. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, and those that resist acarrean. will bring ¿Qué? what? ¿Qué acarrean? What will they have? Condenación Condemnation para sí mismo. for its own self. El apóstol me la va a dar. The apostle is going to give it to me today. ¿Por qué tenés esa revelación? Why do you have that revelation? Porque estás en la posición Because you are in a position de que sabías lo que tenías que hacer that you knew you had to do y something no lo hiciste. and you didn't do Y it. escuche esto. And listen, Dios God te dio gave you un lugar. a place. Mire, a mí me están llamando del Salvador. There's a lot of people calling me from ¿Cuántos Salvador. salvadoreños hay acá? How many of Salvadoran people is here? 1, 2, One, 2 two, nomás. just 3, two, 4, 5. 3, 4. Allá hay otro. There's another one there. Ok, voy a El Salvador este año. I'm going to Salvador this year. Amén. Amen. Ahora mire esto, me llaman del Salvador. They come from Salvador, youth. Apóstol, Apostle, adópteme. help me. Quiero que sea mi papá. I No want you to tengo be my papá. father. I don't have a father. Yo me alimento de sus prédicas. I eat from what Soy you preach. bendecido. I am blessed. Si quieren me voy yo a México para you- conocerlo. If you want to, I can go to Mexico to meet No you. puedo entrar a Estados Unidos, pero me voy a México. Because I can go to US, but I can go to Mexico. Haga algo. Do something. Me llaman de Argentina. They call me from Argentina. Un matrimonio. A marriage. Apóstol, Apostle, adópteme. adopt us. Por favor. Please. Hay un gran problema. There's a big problem. Mi iglesia My church está pasando una crisis muy fuerte. is going through a strong Y crisis. toda la iglesia se desbarató. And the whole church is just came Satanás apart. está haciendo desastre. Satan is doing disasters.
adópteme. Adopt us. ¿Sabe qué? You know what? Yo digo, I said, hay gente que está en otra nación. there's people that is in another nation. Hay gente que está en otra nación. People that are in another En nation. Uruguay, In Uruguay, en Argentina, Argentina, en Brasil, Brazil, en otros lugares. in other Me places. dicen, And they told me, adópteme. adopt me. Pero estamos acá. But we are here, Y ya tendríamos que haber ganado la ciudad. and we already have winning the whole Ya city. tendríamos que tener, mire, este año yo tendría que levantar 5 pastores. This year I had to raise 5 pastors. Pero todavía tengo los mismos diáconos que hace 5 años. But I still have the same deacons as 5 years ago. Why? ¿Por qué? Porque se quedaron en el mismo nivel. Because they stayed at the same level. ¿Dónde está la manifestación Where is the manifestation de at? los hijos? From the children. ¿Dónde está la manifestación Where is the manifestation de los hijos? of the children? ¿Dónde está la manifestación Where is the de manifestation los hijos? of the children? El temor The fear te hace a ti makes you hacer to do las cosas the things que a lo mejor that maybe no te convienen, are not right for you, pero que agradan a Dios. but that they are pleased to the Lord. ¿Sabe qué? You know what? Hacer las cosas bien To do the right things, no nos conviene. maybe it's not the right thing for us. Nos va a tocar pagar más impuestos. Because maybe we have to pay more taxes. Hacer las cosas bien To do the things right no conviene. is not the right thing for Ponemos us. en riesgo muchas cosas, Because we have to deal with a lot of things. pero hacer las cosas bien But to do the right things agrada a Dios. will make God Y happy. la Biblia dice And the Bible que el que says sabe hacer el bien that those that know how to do y good no lo hace, and don't do it, le es pecado. it's a sin. Todos los domingos, Every Sunday, martes, Tuesdays, los días de liderazgo, with the day that we have leadership, yo me reúno, I get together, suelto palabra, I leave a word, activo, I activate, suelto palabra, I unleash a word, bendigo. I blessed. ¿Saben qué pasa? You know what happens? La gente la agarra, The people take it, la guarda, they put it away, la esconde. they hide it. Hermano Rafael está acá. Our brother Rafael is here. Le dimos una palabra que su familia iba a estar acá. I gave him a word that his family was going to be here. Ya lo llamaron de migración. They Que just la call him- familia ya pasa el domingo. They call him from Hoy immigration that his creo que family, está saliendo para acá. that maybe today his family is coming here. Sacaron los pasajes. They got the passage. Fue todo forma sobrenatural. Everything was over supernatural. Y no pasó a dar testimonio. And he didn't come and gave a testimony. Claro, porque lo va a dar cuando venga la esposa. Of course, maybe because he's going to do it when the wife Pero comes. Dios hizo el milagro ayer. But God made that miracle Hoy yesterday. había que dar testimonio. Today we needed to give the, Para que the cuando esté la testimony. esposa, So when the wife ella is here, testifique del poder de Dios. she can testify of the power of God. ¿Dónde está la manifestación de los Where, hijos? where is the manifestation of the children? Ah, no, para mañana. Oh no, I'll do it Ah, tomorrow. no, para luego. Oh no, I do it later. ¿Saben lo que produce eso? You know what that Que produces? cuando a mí me llamen That when you call y me me digan, and you say, apóstol, necesito, Apostle, I need this. venga, Come, deme una palabra. give me a word. Yo le voy a decir, I will say, tomorrow. mañana. Porque todo lo queremos ya. Because we want everything now. Todo lo queremos ya. We want everything No le now. damos gloria a Dios. But we don't give glory to the Y a la Lord. hora de testificar, And when it's the time to hay testify, gente que está siendo sanada, there's people that is being que healed, está siendo that libertada have been freedom, y tienen la, oiga bien, and tienen they have la this, lumbre and they have the metida fire, debajo de la cama. and they throw it under the bed. Pero el anhelo ardiente de la creación But what the creation has es made aguardar is to put la manifestación the de manifestation los hijos de Dios. from the children of God. Los hijos de Dios. The children of Los God. hijos de Dios. The children of Vamos a God. dar un aplauso al Rey. Give a big hand of applause to the King. Ahora, And now, ayer hablaba con mis hijos, los profetas de Argentina. I was speaking to my prophetic children Ellos from dicen, Argentina, and they said, Estamos viendo un cambio. we're seeing a change. Es más, van a mandar un video. I'm going to send you a video. Estamos viendo un cambio. We're seeing a change Recién that is just agarraron from el now. nuevo edificio. They got a new building, Ya se les llenó. and now it's full. Y esta semana And this week, fueron a ver uno más grande. they went to see a greater Me one. decían, ¿qué hago, papá? And they said, what do I do, Father? Porque recién acabo de agarrar este. Because I just got this building. No te aferres a lo viejo. Do not get used to the old Si Dios things. te da otro más grande, God gives you a greater one. Agárralo. Take it. levántate, Raise up. extiéndete, Extend yourself. sal, Go. no tenga miedo, Don't be afraid. no te aferres a la pequeña Do bendición, not stay with a small blessing. porque Dios te quiere bendecir Because God wants to bless en you sobremanera grande.
a great emotion way. Hello. Hola. Hermanos que están aquí, Brothers that are here, que no diezman, that don't tithe, que no ofrendan, that do not que offer, no dan primicia. that don't give their first fruits. ¿Dónde está tu manifestación de hijo? What is your manifestation as a child? Hello. Hola. Estás en mirar, You are just in watching, solo mirar, just in looking con tus ojos. with your eyes, Estoy guardando and then I'm putting away. para cuando me deporten. So when they deport me, Estoy I'm guardando putting away. por si me agarra migración. If in case immigration Te va a agarrar takes me, migración immigration will take you por pensarlo, for thinking about it, por dejar y concebir for letting that happen, ese pensamiento dentro de ti. and because of that thought inside of you. Pero sabe una cosa, But you know something? la Biblia relata The Bible que says habían tres jóvenes, that there were three youths, Sadrach, Sagar, Mesach Exac, y Abednego, and Abednego, que tenían la amenaza de muerte that had a death counsel porque tenían que adorar a una estatua. because they had to worship Pero a ellos statue. se levantaron But they raised up y dijeron, and they said, aunque corra peligro, even if I'm in no la danger, voy a adorar. I'm not going to Y worship. los metieron al horno. And they put them on the Pero en fire. el horno But in the se fire, manifestó el Dios poderoso. the powerful God got Ya no manifested. eran tres que estaban en el horno. Those that were in the Ahora fire, habían cuatro. and now there were four. Ahora habían cuatro. And now there were Ahora four. habían cuatro. There had been four. Y el cuarto And the fourth one, era semejante it was as the image al Dios de dioses, from the God of al God, Rey de Reyes. the King of Kings. ¿Cuántos están acá en esta How mañana? many of you are here this morning? Ay, que me van a Oh, deportar. that they will deport me. Ay, que Oh, that this. ay, que el otro. Oh, that the other. Todo lo que va a pasar Everything's gonna happen. va a ser porque Dios quiere. It's because God is gonna want Si Dios it. te quiere aquí, If God wants you here, vas a ir a la corte you will go to y court, te van a dar tu and they residencia. will give you your residence. Si Dios te quiere aquí, If God wants you here, vas a ir a la corte you will go to y court, te van a dar tus papeles. and they will give you your Pero papers. deja de tener miedo. But stop being afraid, Manifiesta el reino. because manifest the kingdom. Manifiesta el reino. Manifest the kingdom. Vamos a darle un aplauso. And give a big hand of applause to the Lord. ¿Hasta cuándo? Until when? ¿Hasta cuándo? Until when? Vamos a seguir así. We will be the same. Diga conmigo temor. Say with me, fear. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Yo Lord. siento la presencia de Dios. I can feel the presence of Hay God. un fuego de Dios. There's a fire of God. Hay un fuego de Dios There's a fire of God que no se puede apagar. that it cannot be shut down. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many of you can say glory to the Lord? Hay un fuego de Dios. There's a fire of God. Oh my God. Dios mío. El Espíritu Santo está aquí. The Holy Spirit is here. Diga conmigo, el Espíritu Santo está aquí. Say with me, the Holy Spirit is Diga here. conmigo, temor, Say with me, fear, temor. fear. Mira lo que dice. Look what it says. Oí tu palabra I heard your word y temí. and I had fear. Aviva tu obra Do your things en medio de los tiempos. in the middle of the Y en seasons medio de los tiempos, and in the middle of times. hazla conocer. Made it known. Dios God quiere hacer conocer wants to make to known su tiempo. His time. Quiere hacer conocer su obra. He wants to make his Pero things ¿sabe make qué quiere sense. hacer? But you know what he wants to do? Quiere usarte a ti. He wants to use you. Algunos no me entendieron. A lot of you did not understood this. Cuando te viene el temor, When you have fear, automáticamente automatically empieza a haber un cambio. there starts being a change. Porque yo tengo temor. Because I have Yo fear. no voy a dejar de I'm not diezmar. gonna live from No tithing. sea que Dios me toque un hijo. I don't know who I'm going to have Yo to no be. voy a dejar de I'm not ofrendar. gonna stop offering. No sea que Dios me toque mi I esposa. don't know, maybe my God Y will le touch my pegue wife. cáncer. And then she might have had Un cancer. tumor. Or maybe she had Yo a no voy a tumor. mentirle al hombre de Dios. I'm not going to lie to the Y man of God. decirle que voy a trabajar y Instead I después no voy. will go to work and Y then I will después go. viene la plaga, la enfermedad y la The poverty muerte. and sickness comes. Tengo temor I have fear. porque tu justicia Because your justice también es real. is also real. Por eso, That is why cuando viene el temor, when God has fear, viene la and when manifestación. we have fear of the manifestation, Número uno, number one, cuando viene el temor, when the fear comes, lo primero que viene first thing that comes es is provisión. provision. Provisión. Provisión.
¿Cuántos están acá? How many of you are here? Ey, deja de tener miedo para dar tu pacto. Stop being afraid of giving your pact. Deja de tener tu miedo para dar la primicia. Stop being afraid of giving your first Más bien, fruits. tenle temor a Dios. But fear God Tenle instead. temor a Dios. Fear God Mire qué instead. dice la Look what escritura. the scripture says. Salmo capítulo 34, Psalms chapter 34, versículo 9. verse 9. Salmo 34, Psalm 34, versículo 9. verse 9. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Un día alguien me había dado un dinero One day someone gave me some y money, el Espíritu Santo me dijo, and the Holy Spirit said to me, ese dinero es robado. that money is stolen. Saqué mi dinero I took that money y out se lo devolví and I gave it back to him porque tenía temor. because I had ¿Cuántos fear. están acá en esta How mañana? many of you are in this Me morning? acuerdo cuando estábamos en el West I remember when we were on the west y me side. acuerdo que venía gente I remember the people que me coming decía, that said to me, yo no diezmo I don't tithe porque usted no me puede dar para el papel ese que da para los impuestos. because you cannot give me that tax Éramos una paper. iglesia nueva. We were a new church. Recién estábamos We empezando. were just starting, Y yo le dije, and I said to him, llévate tu dinero. take your money. No necesito tu diezmo. I don't need your tithe. Si querés diezmar, diezmale a Dios. If you want to tithe to the No para Lord. que el IRS te descuente de tus taxes. That's what the IRS will take that Porque away. eso es una negociación sucia. Because that's just making Si querés darle a business. Dios, If you want to give to que God, no sepa tu mano derecha then your right hand shouldn't lo que know hace tu mano what your izquierda. left hand is doing. Deja de negociar con Dios. Stop making business with God. Salmo 34, Psalms 34, versículo 9. verse 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada Nothing falta is missing a los que le to temen. those that have fear of Him. ¿Cómo Dios se va a manifestar en ti How will God manifest in you si no te da temor if you don't have any fear robarle a Dios? to steal from God? ¿Cómo Dios te va a manifestar en ti How can God manifest in si you no te da temor if you don't have any fear que la casa de Dios está desierta that the house of God is alone y tú estás en tu casa y And en tu negocio? and you're at your home doing your business? Hello, Hola. diga conmigo, Say with me. provisión, Provision. provisión. Provision. Number 2, Número 2. cuando el temor de Dios desciende sobre nosotros, When the fear of God descends upon us, we have protection. tenemos protección. ¿Cuántos tienen en esta mañana paz? How many of you have peace in this morning? Porque todo el mundo anda en temor, Because everyone is afraid. pero no en el temor de Dios, And they might have fear, but sino not the en fear of el God. miedo But in the que afraid tienen a las leyes. that you have to the laws. Si Dios te trajo hasta acá, If God brought you until here, Él se quiere glorificar. He wants to glorify. El problema que viniste acá The problem is that you come y here empezaste a and you divertirte, started having fun. dejaste tu esposo, You left your husband, dejaste tu esposa, you left your wife, dejaste tus hijos, you left your te children, olvidaste you forgot, y ahora tienes miedo. and now you are afraid. Mire esto, Look at this. diga conmigo protección. Say with me protection. Salmo 34, Psalms chapter 34, verso 7. verse 7. Salmo 34. Psalms chapter 34. ¿Me sigue, iglesia? Do you follow me, church? Ok. El ángel de Jehová acampa. Oh, sacarabase. Yo no sé cuánto me están entendiendo en esta mañana. I don't know how many of you are understanding this Ay, morning. Señor amado. Yo no sé cuánto me están entendiendo en esta I mañana. don't know how many of you are understanding me this Ay, morning. que tengo miedo de migración. Oh, but I'm afraid of Ay, que immigration. tengo miedo de la policía. I'm afraid of the Ay, que police. tengo miedo. Vamos, deja I'm de afraid. tener miedo. Stop being afraid. El ángel de Jehová The angel of Jehovah acampa alrededor de los que le temen. It's around those that fear Deja Him. de tener sexo con tu novia. Stop having sex Deja with your de tener girlfriend. sexo con tu novio. Sex with your Deja boyfriend. de mentir, Stop de lying, robar. stealing. Y el ángel de Jehová And the angel va a of Jehovah acampar will be alrededor tuyo around you para defenderte. to defend you. ¿Cuántos están acá en esta mañana? How many of you are here this morning? El ángel. The angel. El ángel. The angel. Y no es un angelito. It's not a little angel Como eso que vemos en
estatuita. Like those that we see in the Un little angelito statues. chiquitito. That we see a little angel. El ángel de It Jehová. says the angel of El Jehovah. ángel de Jehová. The angel of Jehovah. Ató a Satanás. The El ángel de Jehová angel of Jehovah es el ángel más grande, is the greatest más angel. poderoso, The more powerful. con una espada en su mano. With a spade on his Hay hands. demonios que se le pongan There- en el medio. there's the demons that will come in the El middle. ángel de Jehová The angel of en Jehovah esta mañana in this morning quiere acampar en esta wants iglesia, to be in this church. quiere bendecir esta iglesia, Wants to bless this quiere church. levantar esta iglesia, Wants to raise this quiere church. bendecir sus hijos. Wants to bless his children. Oso carabasaya. Diga conmigo protección. Say with me, protection. Número 4. Number 4, Su descendencia your descendants será poderosa. will be powerful. Salmo capítulo 112, Psalms chapter 102, versículo 1 verse 1 y versículo 2. and verse 2. Powerful. Poderoso. Mire esto. Look at this. No tenemos gatito nosotros. We don't have something. Por eso And that is why es muy importante it is very important permanecer a una cobertura, to stay still, permanecer a un ADN. to have an Mire, ADNA. yo esta mañana el Espíritu Santo cayó en mi oficina This morning the Holy Spirit came upon my y mientras office. yo estaba orando, And while I was praying, el Espíritu de Dios me the decía, Spirit of God said to me, el clamor de las naciones the crying of the nations es por un padre. is because of a father. ¿Por qué? Why? Porque la paternidad Because the paternity te da identidad. gives you identity. Ahora mire esto, Now mire look at esto. this. Usted no necesita estar todo el día, You don't need to be all day. pero el solo hecho de ser hijo But just the act of being a a child usted lo hace diferente. makes you different. Gente en las naciones, People in the nations, gente en las naciones people in the nations necesita need un padre. a father. Usted le ha dado a Dios una casa Has God given you a que no home? tiene mentalidad de ovejas. Or maybe you don't a leadership Yo no that te miro como una oveja, he doesn't see you as a sheep. aunque soy tu pastor. Even though I'm your pastor, Yo te miro como un hijo. I see you as a child. Y a muchos les llamo hijo. And a lot of you, I call you sons. Y algunos no lo entienden. And some of you don't understand. Y algunos no tienen esa revelación. And some of you don't have that revelation Falta de temor. because you don't have fear. Que los que están lejos Because what those that are far away quisieran ser hijos. wanted to be Y childs. los que están cerca And those that are close ni siquiera saben que son hijos. don't even know that they're childs. Diga conmigo, generación Say with me, generation, poderosa. a powerful tú llegaste, generation. When you came, Tú eras un empleado. you were just a business. Cuando tú llegaste, When you came viniste sin trabajo, and you were here, enfermo, sick, con problemas, with problems, con situaciones. situations. Dios te dio un padre God gave you a para father formarte, to form you, para activarte, to activate para you, bendecirte, to bless you, para levantarte, to raise you, para prosperarte. to prosper you. What are you doing? ¿Qué es lo que estás haciendo? Mire qué dice. Ese es el versículo incorrecto. Salmo 112, Psalms chapter 1, versículo 1 y 2. 112, verse 1 and 2. Salmo 112. Psalms 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Consecuencia. Consequence. Siguiente versículo 2. Verse 2. Su descendencia será mendiga. Lied. Su descendencia será Its heritage will be poderosa powerful en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Hermano querido, Your brother, tus hijos your children no van a pagar renta como tú. will not pay rent like you did. Tus hijos Your children van a tener casas, will have homes, van a tener negocios, will have business, van a ir a la will universidad, go to van a university, prepararse. will get Mis ready. hijos Your van a children ser poderosas. will be powerful. Mis hijas My van a daughters ser poderosas. will be Mis powerful. nietos My van a ser grandchildren poderosos. will be powerful. Mis yernos My van a ser brothers-in-law poderosos. will be powerful. Mis hijos My espirituales spiritual van a children ser poderosos. will be powerful. Why? ¿Por qué? Porque yo temo a Dios. Because I fear God. Número 4. Number 4.
El temor de Dios The fear of God te da acceso gives you access a una intimidad. to have a relationship. ¿Cómo te vas a manifestar? How are you going to get Si te la manifested pasas todo el día if all day viendo Casitos Cerrados, you're watching la TV shows, telenovelita, a novel, no te la perdés nunca. you never miss the show, Estás todo el día en el teléfono, all day you're in your phone, en el Facebook, in Facebook, en el Twitter, in Twitter, en el Snapchat, in Snapchat, donde sea. wherever. ¿Cómo Dios se va a manifestar How can God get manifested that si way no hay temor? if there's no fear? ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Escuche esto. Listen to this. Salmo 25, Psalms chapter 25, versículo 14. verse 14. Salmo 25, Psalms chapter 25, versículo 14. verse 14. Dios God quiere en esta mañana wants in this morning que nosotros that us entendamos can understand que el poder de Dios que está en nosotros that the power of God that is inside se of us activa, can get activated. pero tenemos que empezar But we need to start porque la palabra de Dios because the word of God provoque en nosotros makes in us temor. fear. ¿Cómo puede ser How can this be? tantos que andan con la Biblia en la mano? So many of you that have the Bible in your hands, No diezman, no you ofrendan, don't no tithe, oran, no offering, don't pray, no se presentan en el templo, don't present in the temple, no dan ni un día al servicio del Señor. don't give one day to the service of the Y si le Lord. pide que esté más, una hora más, ya se pone en cara larga. And if they say that we will hear one more hour, they put bad faces. Hello. Hola. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mire, Look at this. vamos, denle el aplauso. Give him big hand of applause. Intimidad. To have a relationship. A mí me da tristeza It makes me sad que solo la gente that only the people me busca cuando tiene problemas. looks for me when they have problems. Pero But cuando está bien, when they're okay, no me busca para llevarme a comer, they don't search for me to go to eat. no me busca para invitarme a la casa, They don't look for me to go to their house. no me busca para comprarme ropa. They don't look for me to go buy clothes. Hello. Hola. Y después And then quieren intimidad. you want to have a relationship. La intimidad Their relationship es con el temor. is to have the fear. Yo no puedo usar a Dios I cannot y be God buscarlo solamente. or just use him. Oh, Señor. Oh Lord. Ay, quiero los papeles. Oh, I want the illegal Ahora papers. tengo los papeles. No, I have the papers. Me voy a trabajar 20 horas por día. I'm going to go work 20 hours per Y me day. olvido de Dios. And I forget about ¿Sabe God. qué va a hacer Dios? You know what God will do? Va a hacer que te lo saquen. He will do that. They will take them away. Pero hay otro But there's others que no tiene papeles that don't have any legal y papers. que dan tiempo para la casa de Dios. And they're in time at the house of the Lord. ¿Y sabe qué hace Dios? And you know what the Lord does? Dice, He says, cuando vayas a la corte, when you go to the court, yo voy a poner mi mano. I will do something. Voy a tocar al juez. I will tell the Y judge. cuando vayas delante del And juez, when you go in front of the judge, te va a decir, he will tell you, le voy a dar la residencia. I will give you the residence. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding? Ahora, la iglesia And now the church está quieta, is still, está dormida. it's sleeping, Dentro de ella está el poder but inside of them is para the power milagros, for sanidades, healings, prodigios, wonders, pero está dormida. but it's sleeping. Hay que You despertarla. need to wake it. Dile al que está a tu lado, Say the one next to you. despiértate. Wake up, Tú que duermes you that are y sleeping. te alumbrará Cristo. And God will put his light Ay, upon Dios you. mío. Póngase de pie. Stand on your feet. Aleluya. Hallelujah. Tengo bastante más, pero I have so much to give. el Espíritu Santo quiere hacer algo en The esto. Holy Spirit wants to do something in this morning. Número 5. And number 5, El temor de Dios the fear of God te dará largura de años. will give you more years. ¿Cuántos están acá en esta mañana? How many of you are here this morning? Toda la gente tiene miedo All the people is afraid.
Hay cosas que pasan There's things that happen para manifestar to manifest al Dios poderoso. the powerful God. Proverbios 19, Proverbs chapter 29, versículo 23. verse 23. El temor de Jehová es vida. Diga conmigo, vida. Say with me, life. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Hello. Hola. No le diga bienvenido cuando viene la enfermedad. Don't say welcome when the sickness comes. No le diga bienvenido cuando viene la pobreza. Don't say welcome when poverty No le comes. diga bienvenido cuando viene la depresión. Don't say welcome when depression comes. Agarre y agarre a la depresión a Take and take the patada. depression and then kick him Agarre a out. patada la enfermedad. Kick out the sickness. Dígale, no eres bienvenida. And say, you're not welcome. En mi casa In my home, mora Jehová. we only serve En God. mi casa In my home, hay sanidad. there's healing. No hay lugar para la muerte. There's no place for No hay death. lugar para la enfermedad. There's no place for No hay sickness. lugar para la miseria. There's no place for poverty. Fuera. Out. Mire lo que dice la gente hoy en día. Look what the people say nowadays. Esta es mi enfermedad. This is my sickness. Es que ahí ando pobre, pero Is that I'm here En with victoria. poverty, but with victory. ¿quién te mandó a andar pobre? Who sends you to be a poor man? La pobreza The poverty es is por causa de desobediencia. because of not having any Porque obedience. dice Because it says que será lleno de paz, de reposo y no será visitado del mal. ¿Cuántos están acá en esta mañana? How many of you are here this morning? Y por último, And the last thing, Proverbios 22, versículo 4. Proverbs chapter 22, verse 4. ¿Quiere ver a alguien bendecido? You want to see someone blessed? ¿Quiere ver a alguien prosperado? You want to see someone ¿Quiere prosper? ver a alguien en victoria? You want to see someone in ¿Quiere victory? ver a alguien en bendición? Someone in blessing? ¿Quiere ver a alguien manejando un buen auto? Someone driving a good car? Teniendo una linda casa? Having a good home? Prosperado. Prosper? ¿Quiere verlo? You want to see that? Mire lo que dice la escritura. Look what the scripture says. Riquezas, honra y vida son la renovación de la humildad y del temor de Jehová. Mire esto, mire Look esto. at this. Hay gente que es tan, pero tan tonta. There's people that is so silly. Le niega a Dios una ofrenda de $100 They don't want to give to the Lord an offering of $100. y después va y la gasta para adulterio, And then they go expend it in la adultery. gasta para They droga, spend it for drugs, la gasta para alcohol, for alcohol. la gasta para cosas que son perecederas. They spend it for things that don't last Y forever. cuando viene la enfermedad, But when sickness comes, cuando viene el pecado, when sin comes, cuando viene la depresión when depression comes, y cuando viene la muerte, and when death comes, claman a Dios. you cry out to God. Hello, Hola. ¿cómo no te dolió tirar Why didn't it hurt when you throw that away? $500 en una noche Or throw 500 at a night cuando te ibas de parranda? when you used to go to your parties? Pero el apóstol está diciendo, But the apostle is saying, hagamos una ofrenda. let's do an offering. Y ya está diciendo usted que ya dio una, And you're already saying, I already gave one. que es una ofrenda de vergüenza, That is an offering of shame porque no está dando lo que tendría que dar. because you're not giving what you're supposed to be giving. Y ahora se está quejando porque le piden otra. And now you're complaining because they're asking for ¿Cómo another no le one. dio vergüenza Why wasn't a shame for you cuando usted tuvo que gastar tanto dinero en alcohol, when you had to spend so many money in alcohol, en parranda, in parties, en mujeres, in women, en fiestas? parties? No le dolió. It didn't hurt you. Pero en Dios, But in God, la falta de temor
if without having any fear, estanca al pueblo. is keeping La the iglesia. nation, the church, Mire, nosotros cada día, every day, cada us, día, every day, cada día every day, damos pasos de fe. we give steps of faith. ¿Sabe qué? You know what? Si por el pueblo fuera, If because of the nation it will la be, iglesia se termina. the church will get ended. ¿Por qué? Why? Porque no todos están en la visión. Because not all of you are in the vision. Pero ¿sabe una cosa? But you know something? Cuando alguien le cree a Dios, When someone believes in God, no cuenta con el pueblo. they can have the nation. Dios cuenta con los hijos. God counts on its Dios children. cuenta con los hijos. God counts with its Dios child. cuenta con los hijos. God counts with its children. Por eso, And that is why, hermano querido, dear brother of mine, la manifestación the manifestation de los hijos de Dios from the children of God va a ser will be solamente only cuando el temor when the fear venga comes a nosotros. upon us. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Yo quiero que vaya a Juan capítulo 14, I want you to go to John chapter versículo 14, 23 y verse 23 24. and 24. Y ya con esto terminamos. And we might be ended. Pero quiero decirle algo. But I want to tell you something. Esta semana This week, están pasando cosas tremendas. tremendous things are happening. Ahora yo le voy a decir algo. I want to tell you something. Todo aquel All of you, que recibe una bendición or those that receive a y blessing no testifica, and don't testify, se lo prometo por la mano de Dios. I promise you by the hands of the Lord, Yo voy a pasar por adelante de usted I will come in front of y you no voy a orar por usted. and I will not pray for you. No voy a orar. I am not going to Y pray le voy a imponer mano. and I'm not going to place Ni hands. siquiera lo voy a mirar. I will not even look at you. ¿Por qué? Why? Porque yo no voy a ser desobediente a Dios. Because I'm not going to be a disobedient. No voy a bendecirte I'm not going to bless you para que vos te calles. so you can just shut your mouth Hasta que no vea until I see que vos estás testificando that you are testifying del poder de Dios. from the power of Yo no God. vuelvo a orar por vos. I will not going to pray for you again. Así que cuando usted me vea So when you see me, que paso de largo, that I go just que like paso de that, largo, go to the other que side, paso de largo, go to the other side, usted no diga, don't me say están ignorando. they're ignoring me Porque hoy delante de Dios, because today in front of yo God, se lo estoy diciendo. I'm telling you, No le voy a mentir, I'm not going to lie to you, ni me voy a hacer el que no lo vi. or I'm not going to act like I didn't see you. Directamente, si Directly, no oro por usted, if I don't pray for you, es por una razón. it's because of a reason. Porque usted Because you no está testificando are not testifying el poder de Dios. the power of God. ¿Cuántos me están entendiendo? How many of you are understanding? San Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama. ¿Cuántos aman a Dios? How many of you love God? El que me ama, Those that love me. mi palabra guardará. ¿Qué fue lo que activó el temor en Habacuc? What did activate the fear of Habakkuk? Oí tu palabra y temí. He heard the word and he feared. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24. Verse 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mire, Look at te puede this. venir a la iglesia, You can come to church, te puede estudiar, you can study, te puede tener la palabra. you can have the word, Pero ¿sabe cuál es el pecado de la iglesia? but you know what's the sin of the church? ¿Sabe cuál es el pecado de los últimos días? What's the sin of these days? Sabiendo hacer lo bueno, To know to do the good, no lo hacen. you don't do it. Y dice que al que sabe hacer lo bueno And it says that for those that know how to do y good, no lo hace, and you don't do it, le es pecado. it's a sin. Entonces, So then, yo quiero elevarte I want to take you a un nivel to another level de rey of a king y de sacerdote. and a priesthood A lo que Dios nos puso a nosotros from what God gave to us, como reyes like kings y sacerdotes.